Y hoy yo quiero hablar sobre el Espíritu Santo. En este domingo que pasó, comenzamos la materia en las clases, en el ayuno, sobre la pneumatología, o el estudio del Espíritu Santo. Y como yo quiero incentivarles también a venir en los domingos por la mañana, yo sé que es frío, pero incentivarles de alguna manera, para que a través de esta predicación podamos entender, por causa que el Espíritu Santo es uno de los más importantes temas que debemos hablar, que más debemos buscar y que más debemos comunicarnos, porque Él no es solamente una energía, Él es una persona. El Espíritu Santo, Él posee tres características que solamente personas, seres que son personas tienen. Él tiene intelecto, Él tiene voluntad y Él tiene emociones. Si quieres saber más, venga el domingo, te voy a dejar con esta duda para que el próximo domingo usted venga para el ayuno a partir de las 7 de la mañana. El Espíritu Santo, Él obra en nuestras vidas. El Espíritu Santo, Él trabaja, Él opera, Él moldea, Él hace cosas extraordinarias y sobrenaturales en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo, Él viene trabajando desde el principio, desde el segundo versículo. El Espíritu Santo ya aparece. En Génesis, Él aparece como el Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas. En Éxodo, Él es el viento que abre el mar. En Levíticos, Él es el fuego que arde adentro del santo lugar. En las Santas Escrituras, desde el primordio, podemos encontrar el Espíritu Santo trabajando. Y el Espíritu Santo, Él siempre trabajó de manera externa. En Génesis, Él trabajaba sobre la tierra. Entonces llegan los profetas, y entonces Él envía su palabra y su poder. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, cuando llegamos allá en Hechos, capítulo 2, versículo 4, nosotros encontramos que el Espíritu Santo, Él solamente no está más volando sobre la tierra. Él no está solamente moviéndose en el fuego. Él no es solamente este viento que sopla, pero Él también es alguien que está en usted. Hechos capítulo 2, versículo 4. Quien encuentre, lea. Y todos fueron llenos ¿de qué, mis hermanos? Del Espíritu Santo. En aquel momento el Espíritu Santo, Él no solo se limitaba más a habitar en algunos pocos profetas. De aquel momento en adelante, no solo en algunas personas que trabajaban adentro de la iglesia poseían el Espíritu Santo. En aquel momento en adelante, desde el pobre, la viuda, desde los niños hasta los ancianos, desde el que tiene estatus hasta el esclavo, posee el Espíritu Santo. En el momento en que usted reconoce y confesa que el Señor Jesucristo murió en la cruz, resucitó al tercer día y que Él ha de venir a buscar su iglesia, instantáneamente el Espíritu Santo comienza a ser morada en usted. No es solamente una visita que hace de vacaciones cuando hace el calor, ni tampoco solo va a una casa de playa por una semana o dos, no. El Espíritu Santo en aquel momento, Él comienza a vivir, a morar, a habitar. Usted deja de simplemente ser un seguidor de Dios y comienza a tornarse y se torna por completo un templo del Espíritu de Dios.
El Espíritu Santo, Él siempre trabajó, Él siempre operó, y el Señor continuó operando a través y en nuestras vidas. El Padre tiene la autoridad, el Hijo es el que sostiene, y el Espíritu Santo es aquel que hace la obra. La Santísima Trinidad, iguales en naturaleza, pero personas distintas. Cada uno tiene su papel. Pero el Espíritu Santo, Él también es creador. La creación fue hecha por el Padre, que tiene la autoridad, por el Hijo, que tiene el sustento y el fundamento, y por el Espíritu Santo, que tiene el poder de hacer. Y el Espíritu Santo crea todo a partir de la nada. El Padre posee la autoridad. El Hijo es el que sostiene todo, y el Espíritu Santo es el que tiene el poder para sostener, para hacer todas las cosas. Génesis capítulo 1, versículo 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba deforme y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y Dios dijo: que haya luz, y hubo luz. En aquel momento el Espíritu Santo estaba ya en la grande creación. El Espíritu Santo es un creador, por causa que en este momento el Padre ordena, entonces la tierra es creada. Cuando Él ordena, Él da la autoridad, la autorización para que entonces las cosas comiencen a ser operadas. El Hijo, que también está ahí, según nosotros podemos leer en Juan, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. En aquel momento estaba el Padre, que dio la orden que haya la luz. Y en aquel momento el Espíritu Santo ya estaba sobre la tierra. La tierra estaba totalmente deforme. La tierra estaba vacía. No había nada. No había una fuente de luz. No había ninguna estrella en el cielo. Pero entonces el Padre habla con autoridad. Entonces el Hijo sostiene la palabra para mantenerla de pie. Y en aquel momento el Espíritu Santo Él mueve y hace con que en medio de las tinieblas haya luz. El Espíritu Santo es el que hace la obra que Dios ha hablado que va a suceder en tu vida. El Espíritu Santo es el que trabaja lo que Dios ha prometido en nosotros. El Señor Dios, Él te ha dicho que vas a ser vencedor. Él te ha dado. El Señor, Él ya proclamó la palabra de victoria en su vida. Y tal vez usted pregunte: pero la situación es tan difícil, y si esta palabra llega a temblar, entonces viene el Hijo para sostener la palabra diciendo: porque sois más que vencedores. Lo que primero el Señor dijo que vas a vencer, ahora el Hijo, Él te dice que ya eres más que vencedor. Pero ¿dónde está esta promesa? ¿Cómo puedo ver esta promesa? La palabra que dijo Dios y que fue sostenida por Cristo hizo con que el Espíritu Santo capacitara a un niño para que una pequeña piedra pudiera derribar a un grande gigante. Dios te ha dicho: vas a vencer. Y tal vez el gigante que esté adelante de ti hace con que estas promesas adentro de ti temblen. Tal vez la palabra de Dios que está en su corazón temble delante de las promesas, pero tiene el Señor Jesús que las sostiene diciendo: yo las mantengo de pie. Yo soy las que garantiza. Yo soy el que garantiza tu victoria. Y el Espíritu Santo que está
está en tu vida, Él te capacita. Pero yo no tengo arma, pero hasta mismo una pequeña piedra será tu grande victoria, porque el Padre ya dijo, el Hijo sostiene y el Espíritu Santo hoy quiere operar en tu vida. Las promesas que Dios te dijo, el Hijo continúa a mantenerlas hasta el día de hoy, y el Espíritu Santo hoy quiere operar milagros en tu vida. Que me canto rebasté caramantabria. El Señor hoy Él quiere que usted conozca al Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere mover con toda la unción, con toda la majestad a través de tu vida. El Espíritu Santo, Él creó orden en medio de la desorden. A donde Dios dijo que tu casa sería próspera, Dios ha hablado que tu casa estaría en la iglesia. El Señor ha hablado que tu hogar serviría al Señor. Pero tal vez nuestra visión nos hace pensar cómo es posible que una palabra de 2000 años atrás, una palabra que Dios nos ha hablado en nuestra juventud, aún puede estar de pie. Ahí está el Cristo Jesús que sostiene la palabra. ¿Y sabe quién viene? El Espíritu Santo, con el poder para poder hacer todas las cosas. A donde usted solo veía desorden, el Señor prometió orden, y el Espíritu Santo va a ordenar todas las cosas. El Señor dijo que tu casa va a ser salva, y tal vez parezca que no, pero el Espíritu Santo ya está operando. El Espíritu Santo ya está haciendo. El Espíritu Santo ya está moviendo con la gloria, porque el Espíritu Santo, Él no se queda parado. El Espíritu Santo, Él no se detiene. Aquel que le invita para entrar, Él entra y comienza a mover todas las cosas. Si hoy tú invitas que el Espíritu Santo entre en tu casa, tal vez hoy tu casa esté vacía y desorden, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? A donde había desorden, Él crea orden. A donde había caos, Él trae armonía. A donde había muerte, Él trae vida. A donde había sequía, Él trae manantiales de agua que brotan para la vida eterna. A donde el Espíritu Santo está, la obra se hace. A donde el Espíritu Santo es invitado, Él comienza a trabajar. Ahí Él comienza a hacer. David quedaba de los campos, pero Él nunca quedaba solo. ¿Está diciendo de las ovejas? No, yo digo del Espíritu Santo. Él quedaba ya en medio de los campos. Él no imaginaba que sería un rey. Él no imaginaba que tendría batallas, pero Él invitó al Señor, el Espíritu Santo, y allá en el campo Él capacitó. Allá en el campo Él trabajó. Tal vez usted piense, el Espíritu Santo de un momento al otro hizo con que David derribara el gigante. No, primero David lo llamó en medio del campo, allá en el pasto, para en el medio del campo de batalla, el Espíritu Santo ya estar a su lado. David no esperó el momento de batalla para llamar al Espíritu Santo. Todos los días él llamaba al Señor para estar con él. Vino el oso, de repente, imagínese un joven de 12 años y de repente un oso que tiene aproximadamente 2 a 3 metros, pesa de 300 a más kilos, y de repente aquel simple niño se encuentra en una batalla. Él no se había preparado, él no se había capacitado, pero él tenía algo que todos los días él trabajaba, que era el Espíritu Santo en su vida. No espere el momento en que tu familia esté allá en el hospital, no espere el momento en que tu casa ya esté en la droga. Hoy invita al Espíritu Santo a entrar, porque tal vez hoy usted no vea orden, tampoco tal vez usted vea futuro, pero a donde Él está, Él crea. Y si no hay luz, Él hace luz donde no hay nada. Si no hay estrella para brillar, Él mismo creará los cielos y la tierra, porque a donde el Espíritu Santo está, allí es donde Él se mueve, no queda vacío.
Oh, remecanto, rebastei, caramantabria. Aquel que está con usted tiene el poder. Aquel que quiere entrar en su vida tiene la unción y la autoridad para cambiar el cautiverio. En esta noche, invitemos al Espíritu Santo para crear lo que no hay en nuestras vidas, para hacer que donde solo hay miseria haya abundancia. Por causa que el pueblo estaba en el desierto, ellos ya no tenían más pan, ellos ya no tenían más carne, ellos ya no tenían nada, pero ellos tenían al Espíritu de Dios que caminaba con ellos. Ellos caminaban con el Señor, pero cuando usted camina con el Espíritu Santo, cuando usted camina con el Señor, puede ser en el mismísimo desierto, pero ahí a donde solo hay sequía, el Señor hace brotar manantial de aguas de una roca. Cuando usted tiene comunión con el Espíritu Santo, a donde usted solo viene cactus afilados para comer, ahora usted va a mirar al cielo y va a ver pan del cielo caer sobre ti. A donde usted solo veía la nada, a donde usted solo veía los huesos, ahora usted va a ver la carne caer del cielo. El pueblo de Israel tenía pan, el pueblo de Israel tenía agua, el pueblo de Israel tenía carne. ¿Por qué? No porque ellos eran buenos cazando, pescando, no. Era por causa que ellos tenían comunión. Y todos los días ellos decían: Señor, ve con nosotros para alcanzar nuestra promesa. ¿Por qué el pueblo de Israel pudieron llegar a la tierra prometida sin morir de hambre? Por causa que ellos tenían el Espíritu Santo que los guiaba. Pero yo no vi el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién era la nube de día? ¿Y quién era la columna de fuego en la noche que andaba con ellos? ¿Quién era que estaba en la roca? ¿Quién era que enviaba el pan? ¿Quién era que guiaba a las codornices? Era el Espíritu Santo. Tal vez usted no esté viendo o tampoco estés notando, pero hasta de donde usted no piense que va a venir, el Señor envía la providencia para aquellos que le invitan a caminar junto con Él. Oh, gloria a Dios. Alabe al Señor que Él es digno. Alabe al Señor que Él es santo. ¿Quién vive? Cristo. No escuché. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Y a su pueblo. Cristo. Y esta victoria solo es alcanzada por el Espíritu Santo que opera. El Espíritu Santo es el que está contigo en todas las situaciones. El Espíritu Santo, Él quiere estar en hasta las peores circunstancias de tu vida. Por causa que es tan difícil no verle. A veces pensamos, a veces estamos en tantas luchas que pensamos, no hay sentido. A veces tenemos tanto trabajo, tantas luchas, tantas batallas, que nos desanimamos, que perdemos las esperanzas, que perdemos todo aquel ánimo con el cual comenzamos. Y esto es normal, por causa que el ser humano, él se desanima muy fácil. Pero usted no está solo. Por causa que el Espíritu Santo, Él es consolador. El Espíritu Santo es consolador. Imagínese, si usted fuese uno de los 12, pasaste 3 años
caminando con el Señor Jesús, escuchando palabras de la boca del mismísimo Dios, viviendo los milagros que el Señor Jesús hacía, viviendo de la autoridad que el Señor Jesús le daba. Era libre de grandes mortíferas situaciones por causa que el Señor Jesús estaba ahí. Pedro tenía el coraje de salir de la barca en medio de la tempestad, en medio de un océano, sin tener ningún punto de tierra. ¿Por qué? Porque ahí estaba el Señor Jesucristo. ¿Quién sería loco suficiente para pisar para afuera? Yo cuando era criatura, cuando iba a la playa, yo intentaba caminar sobre el mar. Imagínense, si a mí me daba miedo, a donde el agua me llegaba a la cintura. Imagínense Pedro en medio de tormenta, en medio de rayo, en medio de lluvia, en medio de vientos tan fuertes que casi derribaban la barca. ¿Por qué tuvo tanto coraje? Por causa que ahí estaba el Señor Jesús. Pero entonces de repente el Señor Jesús subió al cielo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Chala. Todas las dudas de los apóstoles, Señor Jesús, Señor Jesús. Cuando ellos necesitaban pan, Señor Jesús. Pero ahora Jesús había subido al cielo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué haremos? Pero el Señor Jesús, Él sabía que este sería un miedo, una preocupación que ellos tendrían. Por eso que antes de él salir, antes que él fuese, él dice así, allá en Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sabe? La palabra otro consolador significa alguien de la misma naturaleza para ayudarte en los momentos de tu necesidad. Alguien de la misma naturaleza, con las mismas capacidades, con la misma capacitación. ¿Sabe? De la misma manera que los discípulos estaban acompañados por el Señor Jesús, de la misma manera que aquel Pedro tuvo coraje de pisar su pie en medio de un mar de tempestades porque estaba el Señor Jesús, tú también puedes tener este coraje. ¿Pero por qué Jesús está aquí? Él también está, pero quien está dentro de usted es el otro consolador de la misma naturaleza. El mismo Jesús que no dejó Pedro hundirse, es el mismo poder que tiene el Espíritu Santo para no dejarte hundir en medio de las tempestades de la vida. El mismo poder que tenía Jesús para multiplicar el pan en medio del hambre, tiene el Espíritu Santo para hacer multiplicar las bendiciones, para hacer multiplicar la canasta dentro de tu hogar. La harina no se termina. ¿Por qué? Porque nuestro Consolador, porque nuestro amado Espíritu Santo, Él no nos deja. ¡Qué manto rebastequia! De la misma forma que los discípulos, cuando no tenían más dirección, iban al Señor Jesús. Hoy podemos venir al Espíritu Santo y decir, ¿para dónde yo voy? Espíritu Santo, guíame. Espíritu Santo, llévame. Y Felipe siguió los caminos del Espíritu Santo. Felipe decidió, así como yo confié en Jesús, yo voy a confiar en el Espíritu Santo. Entonces él confió. Más de 2 millones de personas fueron salvas por causa que Felipe quiso confiar en el Espíritu Santo. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo está a tu lado. Él no te deja y ni te desampara. Él no te abandona ni tampoco te deja solo. El Espíritu Santo, Él no solo está de visita en usted. El Espíritu Santo no solo queda una tarde como una buena chipa amasada, con un buen mate cocido y se va, no, de ninguna manera. Él queda, Él se asienta, Él deja los maletines y dice, aquí yo voy a morar. En su vida, Él dice, aquí es el lugar que yo quiero estar.
en tu casa. Él dice, yo no quiero solo estar en tu casa cuando usted está en problema. Yo quiero vivir adentro de tu hogar para que en el momento en que usted esté llorando, pensando que estás llorando sola o estás llorando solo, yo esté ahí a tu lado derramando lágrimas con usted. En el momento en que quieres rendirte, el Espíritu Santo será el que te va a dar ánimo. Vean, Jeremías era grande profeta, era grande hombre, tenía poder del Señor, tenía palabra del Señor. Todas sus palabras eran respaldadas por el Señor. Pero llegó un momento en su vida que él fue tan perseguido, pero tan perseguido. Intentaron matarle, le tiraron a cisterna, le lanzaron en el frío para morir. Y en aquel momento en que él estaba solo, que había perdido las esperanzas, él dice una frase que a mí me impacta mucho: Dios, yo voy a largar todo. Yo no voy más a hablar nada en tu nombre. Tú me llamaste para ser profeta, pero creo que eso no es para mí porque la lucha es mucha. Eso de ser profeta, creo que es mejor para otros profetas porque para mí solo me pegan, me lanzaron a la cisterna, solo me golpean, me humillan, me maltratan. Yo no quiero más vivir nada, yo no quiero más hacer nada, pero mismo yo no queriendo más, mismo yo no tengo más este deseo, hay un fuego que arde en mis huesos. Aún yo que no tengo más esperanza, aún así continúo confiando que el día de mañana tú me vas a dar la salida. Mismo hoy yo estando siendo perseguido, aún así estando desanimado, yo sé, arde adentro de mí este saber que vas a librarme de mis enemigos. De la misma forma, nosotros en algún momento de nuestra vida vamos a encontrarnos caídos, vamos a encontrarnos cansados, y en el día en que usted esté tan cansado que quiera alargar todo, diga al Señor Jesús: Señor, yo quiero alargar todo, yo quiero dejar todo, porque ahí el Espíritu Santo, Él viene y dice: sigue adelante porque yo te acompaño, más un paso porque te sostengo, avance un poquito más porque te he tomado de la mano y te estoy guardando. Mismo en tus peores momentos, Él va a estar allá. Mismo en tus mayores luchas, Él va a estar allá. Mismo en tus mayores peleas, Él estará allá para consolarte, para guiarte, para darte la dirección que debes seguir. Ni un amén. Santo es aquel a quien servimos y digno es aquel a quien adoramos. Él está en nuestro lado, Él está junto con nosotros, a cada paso que damos, a cada camino, Él está contigo y Él no te ha dejado, Él no te ha abandonado. Tal vez hoy usted tenga lágrimas que están atragantadas aquí en el cuello, tal vez usted esté con tantos dolores aquí, que usted ni imagina con quién puedes hablar. Yo te digo, tiene alguien llamado Jesús, alguien llamado Espíritu Santo, que está ahí queriendo escuchar, queriendo oír, queriendo estar a tu lado. Amén. Santo es el Dios a quien adoramos. El Señor, Él es creador y puede hacer todo en nuestras vidas. Él es consolador y nos consuela en los momentos difíciles, pero Él también nos capacita. Él es quien nos hace llegar hasta el nivel de poder alcanzar e impactar muchas vidas. El Espíritu Santo quiere capacitarnos para esta obra del reino de Dios que es el Evangelio. El Evangelio no es fácil. El Evangelio no es sencillo. El Evangelio es para los fuertes.
Pero la mayoría de nosotros, y creo que el 100% de nosotros, cuando encontramos al Señor Jesucristo la primera vez, estábamos en nuestra mayor debilidad. Estábamos en nuestra mayor lucha. Estábamos en la situación tan difícil que aún mismo nosotros cansados fuimos llamados para poder alcanzar otras almas, para alcanzar otras vidas. ¿Quién diría que un niño allá de Brasil, que molestaba mucho a la gente, hoy estaría predicando el Evangelio? ¿Quién diría que el niño que solo quedaba acostado estaría de pie predicando? ¿Por qué digo eso? No es para decir que yo soy mejor, no. Así como Pablo, yo también digo, yo soy el peor de los pecadores. ¿Pero por qué eso yo digo? Por causa que si hasta mismo un pequeño niño incapaz fue capaz de vencer un gigante, cuanto más usted que es hijo e hija de Dios, destinado a grandes cosas, destinado a grandes promesas, destinado a cosas maravillosas. Cuando yo llegué acá, yo no imaginaba que yo viviría la mitad de lo que yo viví. Yo era alguien extranjero, alguien que mal sabía hablar el español y hasta hoy me confundo con la lengua. Imagínese alguien que no sabía hablar de otro país, no conocía la cultura, estaba ahora predicando para más de 200 jóvenes ahí en la escuela. ¿Quién sería capaz, tan loco, de decirme eso? ¿Y quién será capaz para decir cuán cosas grandes Dios va a hacer en tu vida? Hoy yo soy el loco que va a decir, tú vas a ser usado, tú vas a ser usada para salvar tu hogar, para alcanzar tu barrio, para alcanzar tu familia. Tu casa será salva a través de ti. Pero yo no soy capaz. Entonces el Señor te capacita. Jeremías, el Señor dijo a Jeremías, Jeremías, vas a ser profeta. Él nunca imaginó, los padres de él nunca imaginaron para él, él mismo nunca imaginó. Y él dijo, Señor, yo no soy capaz, yo no sé hablar. Y él no dice, ay, ok, Jeremías, no. Él dice, Jeremías, no diga que eres incapaz, porque yo sé que tú eres incapaz, pero yo voy a colocar mi palabra en tu boca. Yo sé que tu boca no puede salir palabras capacitadas, entonces yo voy a poner mi palabra en ti. Tal vez hoy usted imagine, yo no tengo el poder para salvar mi vida, y usted no tiene, pero el Espíritu Santo que está en ti, hoy Él te va a llenar con un poder que tu marido, tu esposa, tu hijo, tu hija, hasta mismo aquella vecina, aquel vecino va a ser salvo a través de ti. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está a tu lado, está contigo, te capacita, te da palabra, te da poder. Él te capacita para curar las enfermedades, Él te da el poder para romper las maldiciones. Entonces, ¿qué yo hago? Entonces adore, 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 porque el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza. Entonces adore, dígale, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. No déjeme solo hablando, hable conmigo. Alabado sea el Señor, alabado sea. Te amo, Espíritu Santo, te deseo, Espíritu Santo, te necesitamos, Espíritu Santo. Eres bienvenido, Espíritu Santo, de operar en mi vida. Después yo continúo predicando, pero colóquese en pie por un momento. En este momento vamos a adorar, en este momento vamos a alabar. Que tu alabanza descienda de aquí, de tu corazón.
Lo que hoy el Espíritu Santo ha estado tocando tu corazón, lo que hoy el Espíritu Santo ha estado moviendo tu corazón, en este momento vamos a presentar delante de Él. Si el Señor estaba tocando tu corazón al respecto de tus hijos, entonces vamos a orar que el Señor te va a dar poder a ti para alcanzar a tus hijos. Si era por tu economía, vamos a orar que el Señor va a bendecir tu economía. Cierre tus ojos, no te preocupes con más nada, que en este momento solo adores, adores, adores. Que manto rebaste, que menejantia. Señor Jesús, te adoramos. Señor Jesús, te exaltamos. Que en el nombre del Señor Jesús, ven, Señor Padre Celestial, a manifestarse en medio de nosotros. Ven, Señor Padre Celestial, a mover tu gloria en medio, Señor Cristo Jesús de Nazaret. Mueve la unción, toca nuestros corazones, oh Padre amado. Señor Cristo, si nos falta alguna cosa, si nos falta alguna cosa económica en nuestra salud, Señor, comienza ahora a crear. A donde había solamente enfermedad, ahora comienza a hacer cura. A donde solo había miedo, comienza a colocar esperanza. A donde solo había desgracia, ahora va a haber bendiciones que sobren y bendiciones que abunden. Que manto rebaste Cantabria. Me segue.